Bueno, yo estuve en la primera escuela Agra, en Santiago, y así que bueno, en ese tiempo asistí como un estudiante y ahora bueno, estoy muy contento de volver a participar esta, como participante, digamos, como expositor. Eh, bueno, como les comentaba, voy a hablar en español. Mi español chileno quizás puede ser poco convencional, entonces si hay algo que no se entienda, me lo dicen por favor. Voy a intentar hablar calmadamente, pausadamente, pero puede que se me olvide en algún momento. Bien, el curso que estamos proponiendo con mi amigo Joel Moreira tiene que ver con las interacciones de lo que llamamos la teoría ergódica con la teoría de números y la combinatoria. Este es un tema que ha sido desarrollado dentro de los últimos 50 años. Comenzó de una forma más moderna con los trabajos de Furstenberg, ya voy a llegar a eso, y bueno, se ha ido desarrollando continuamente hasta el día de hoy. Y lo que me gustaría mostrar son las generalidades. Vamos a comenzar con las generalidades de lo que vamos a estudiar. Y hacia el final del mini curso vamos a hablar de tópicos avanzados y de cosas que se están desarrollando el día de hoy. Pero por ahora vamos a comenzar con las generalidades, los aspectos más básicos. Si es que alguien ya escuchó todos estos temas, bueno, será un recuerdo. Bien, entonces voy a comenzar describiendo cuál es el objeto que vamos a estudiar. Entonces, el objeto que vamos a estudiar, vamos a estudiar sistemas que preservan una medida, y para introducir estos objetos voy a comenzar diciendo que vamos a denotar de esta forma, x, beta, mu, vamos a escribir de esta forma un espacio de probabilidad. Entonces, ¿qué es un espacio de probabilidad? Es simplemente un conjunto dotado de una sigma álgebra de conjuntos en ese conjunto. Se ve de allá, ¿no? ¿Sí? Y mu es una medida de probabilidad. Quiere decir que mu es una medida que le da valor 1 a todo el espacio. Y este es el objeto que vamos a estudiar, y en este objeto vamos a considerar una transformación T, que la vamos a llamar T, del espacio en sí mismo, que vamos a suponer que es medible. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que si tomo la preimagen de un elemento de la sigma álgebra, eso también está en la sigma álgebra, cualquiera sea el elemento de la sigma álgebra. Entonces, una transformación medible y tal que preserva la medida. Entonces vamos a escribirlo así, preserva mu. ¿Y esto qué quiere decir? Que si tomo la preimagen de un elemento, esto va a ser un elemento que yo soy capaz de medir, pero si lo mido, me queda exactamente lo mismo que el conjunto. Y a la tupla x, beta, mu, t, le vamos a llamar un sistema que preserva medida. Y lo voy a abreviar como SPM, sistema que preserva medida. Bien, es claro el contexto, entonces tenemos un espacio de probabilidad y una transformación que preserva la medida. Uno puede hacer un dibujo para ilustrar esto, y el dibujo es, tengo mi espacio X, voy a ver si tengo color aquí. Tengo mi espacio X, tengo acá un elemento A, y cuando le tomo la preimagen puede que cambie la forma, pero el volumen no cambia.
el volumen total, el área, se mantiene. Eso es lo que, esto es lo que quiere decir que preserva una medida. Bien, y solo con esta definición y en este contexto ya podemos dar un primer teorema, que es el teorema de recurrencia de Poincaré. O sea, dado este contexto bien general, ya podemos dar un teorema que es el teorema de recurrencia de Poincaré. El resultado que voy a mencionar fue descrito por Poincaré por el 1890 más o menos, y fue demostrado de la forma, digamos, moderna por Caratteodori en 1919. La demostración de Poincaré era más bien descriptiva. La demostración de Caratteodori usa los elementos de la teoría de la medida que ya en esa fecha ya estaban disponibles. Y el teorema dice lo siguiente. Entonces, tomemos un sistema que preserva una medida, y tomemos un elemento medible que no sea despreciable, es decir, una porción del espacio que tiene medida. El teorema de recurrencia de Poincaré dice, entonces, existe un cierto natural. Para los naturales, acá lo voy a considerar como números mayores o iguales a 1. En algunos lugares se consideran desde el 0, acá, por simplicidad, voy a considerar los naturales que son mayores o iguales a 1. Entonces, existe un natural tal que A vuelve a sí mismo en una porción no despreciable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De nuevo tengo mi espacio X acá, tengo un subconjunto que soy capaz de observar, tiene una medida positiva, este es el A. Y el teorema de recurrencia de Poincaré dice que en algún tiempo hay una porción de A que vuelve a A. Entonces hay una porción de A, en particular hay puntos de A que vuelven a A en un tiempo n. Por eso se llama la propiedad de recurrencia. Hay puntos que recurren, que vuelven a A. Y esta probablemente es una demostración que se hace en cualquier curso de, no sé, de teoría ergódica, y es bastante elemental, así que la vamos a hacer en este mini curso. Y la demostración es simplemente la preservación de la medida. Es decir, la preservación de la medida implica inmediatamente que hay un fenómeno de recurrencia. ¿Cuál es la demostración? Queremos demostrar que esta medida es positiva para algún n. Supongamos por el contrario que no. Entonces, supongamos que no se tiene lo que queremos. Supongamos que no se tiene lo que queremos. Y lleguemos a una contradicción. Y el punto clave acá es notar que si yo considero la medida de, no sé, un t a la menos i de A intersección t a la menos j de A para, digamos, j mayor a i, esto que está acá, voy a seguir acá abajo, esto que está acá, por la, propiedades de la preimagen, esto es lo mismo que la preimagen iésima, t a la menos i, de A inter t a la menos j menos i de A. Y esto, por preservación de la medida, acá definimos esto con t a la menos 1, pero si yo itero esta igualdad, va a ser cierta con t a la menos 2, t a la menos 3, etc. Y t a la menos 3 quiere decir la preimagen iterada, digamos, o lo que es lo mismo, la preimagen de la potencia de t.
Entonces, usando la preservación de la medida, esto es lo mismo que la medida de A inter T a la menos J menos I de A, y eso es un número natural. Entonces, supongamos que I es mayor, pongamos que I es menor a J. Eso que está ahí es 0, porque eso es lo que estamos suponiendo. Entonces, todos estos conjuntos, T a la menos I de A y T a la menos J de A, son disjuntos en medida. Lo que quiere decir que cuando los intersecto me da medida 0. Y es una consecuencia del principio de inclusión-exclusión que lo siguiente ocurre. Si yo considero la medida de la unión de todos ellos, como entre ellos no se intersectan por la medida, esto no es más que la suma. ¿Sí? Pero como T preserva la medida, esto es lo mismo que la medida de A. Entonces esto es la serie de la medida de A. Pero esto, la unión de de estas preimágenes es un subconjunto de X. Así que esto que está acá es menor o igual que la medida de todo el espacio, que es X. Pero habíamos dicho que la medida del espacio valía 1. Entonces, 1 es mayor o igual que la suma de todos esos pedazos. Y eso, la única opción es que la medida de A tiene que ser 0. ¿Sí? Voy a llegar a eso en 30 segundos. Efectivamente, una de las preguntas que aparecen de acá. Entonces, de acá luego, la medida de A tiene que ser 0, lo cual es una contradicción. Entonces, para todo conjunto de medida positiva tenemos un tiempo en donde ese conjunto se intersecta a sí mismo. Bien. Y un corolario que se puede deducir a partir de esto es el siguiente, que es una versión un poco más puntual de este resultado de recurrencia. Un corolario. ¿Alguna pregunta hasta acá? Quizás escribo más grande, ¿no? Bueno, quizás si escribo más grande, bueno, ya. Entonces, bien. El corolario dice, con las mismas hipótesis, para no escribirlas de nuevo, tenemos un sistema y tenemos un conjunto de medida positiva. Entonces, para casi todo X en A, existe un tiempo tal que el punto vuelve a A. Eso quiere decir, bueno, hago el mismo dibujo, tengo el conjunto A, y me pregunto por cuáles son los puntos que vuelven a A. Acá este teorema dice que hay una porción de puntos que vuelve a A. El corolario, que es una
se ve un poco más fuerte, pero es un corolario, dice que en realidad el conjunto de puntos que vuelve a A en algún momento tiene medida completa dentro de A. Es decir, todos los puntos, casi todos los puntos, salvo algo de medida 0, cumplen que vuelven a A. Y la demostración también sigue del teorema de recurrencia de Poincaré y consiste en definir un buen conjunto al cual aplicar el teorema de recurrencia de Poincaré. Y el conjunto que vamos a definir es el siguiente. Queremos definir el conjunto de puntos que no vuelven. Entonces, sea B el conjunto de puntos de A que nunca vuelven a A. Es decir, tal que T a la n de X nunca está en A para todo n. Entonces, este es el conjunto de puntos que se va y no vuelve. Lo que en realidad queremos demostrar es que este conjunto tiene medida 0. Si demostramos que este conjunto tiene medida 0, quiere decir que todos los puntos de A vuelven en algún momento a A. Entonces acá entre paréntesis queremos que la medida de B sea 0. Entonces, supongamos que no. Supongamos que la medida de B es mayor a 0. ¿Sí? Claro. Es una intersección de... Claro. Claro, es la intersección de A inter T a la menos n de A complemento. Sí. Claro, es medible. Medible. Voy a escribir acá. B es medible. Bien, supongamos que la medida de B es mayor a 0. Y veamos qué pasa. El teorema de recurrencia de Poincaré nos dice que cualquier conjunto de medida positiva va a volver a sí mismo. Entonces, por el teorema de recurrencia de Poincaré, que lo voy a abreviar así, teorema de recurrencia de Poincaré, sabemos que existe un tiempo, luego lo recojo, existe un tiempo tal que la medida de B inter T a la menos M de B es mayor a 0. Eso es lo que nos dice el teorema de recurrencia de Poincaré. Sabemos que B vuelve a sí mismo, pero o sea, si escribimos qué significa eso, nos vamos a dar cuenta que eso no puede ser. Entonces, si tengo un conjunto de medida positiva, en particular es no vacío. Entonces, llamémosle X, que pertenece a B inter T a la menos M de B, porque como tiene medida positiva, hay puntos ahí. ¿Qué quiere decir que X esté en esa intersección? Bueno, quiere decir que está en A. Tenemos en particular que X está en A y T a la M de X está en B, pero B es un subconjunto de A. B es un subconjunto de A, son los X en A que hacen algo. Y eso quiere decir que el X que está acá volvió a A en algún tiempo, pero por definición en B nunca vuelve a A. Entonces esto no puede ocurrir. Lo cual contradice porque en B son los puntos de A que nunca vuelven a A, pero acá siempre tiene que volver. Y eso demuestra el resultado. Entonces, la sola propiedad de la preservación de la medida implica varias propiedades estas propiedades de recurrencia bien interesantes. Todos los puntos de A, casi todos los puntos de A vuelven a A en algún momento. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Creo que voy más lento de lo que... Bien. Y acá una de las gracias del teorema de recurrencia de Poincaré es que es un enunciado simple, con pocas hipótesis, y que a partir de él uno puede preguntarse muchas cosas, como la pregunta que
que me habían hecho. Entonces, de acá uno se puede hacer las siguientes preguntas. Llamémosle pregunta 1. La pregunta 1 tiene que ver con, sabemos que tenemos un conjunto A, ese A vuelve a sí mismo. La primera pregunta es, ¿qué tan grande es el conjunto de tiempos en el que vuelve? ¿Qué tan grande es el conjunto de n's tal que A vuelve a sí mismo? Habrá que esperar mucho tiempo, no tanto. ¿Qué tan grande, entre comillas? ¿Qué podemos decir sobre eso? Y la segunda pregunta que uno se puede hacer es, si sabemos que esta cantidad es positiva, ¿qué tan positiva es? Puede ser que sea una cantidad extremadamente pequeña respecto a la medida de A, o puede ser que no. Entonces la pregunta es, ¿qué tan positivo? ¿Qué tan grande es esta medida de esta intersección? Cuando es positiva, digamos. Entonces, estas dos preguntas dan origen a distintas líneas de desarrollo que esta teoría tiene, y acá voy a intentar comentar una respuesta a ambas preguntas usando algunos métodos que son clásicos, pero no los voy a alcanzar a demostrar, solo los voy a mencionar. Bien. Bien, intentemos decir algo sobre la primera pregunta. Para decir algo sobre la primera pregunta, y esta es una filosofía general en el área que se llama la teoría ergódica, nos gustaría entender esta secuencia. Nos gustaría entender esta secuencia como una secuencia de n. O sea, fijo el A y miro esto como una secuencia de n. Una filosofía de la teoría ergódica es, si es que una secuencia es media difícil de entender, quizás es mejor entenderla promediando y ver si es que eso permite decir cosas. Y eso es lo que vamos a anotar ahora, que es qué pasa si promediamos estas cantidades. Para eso voy a usar un teorema que se llama el teorema ergódico de von Neumann, que lo voy a enunciar, pero no lo vamos a alcanzar a demostrar, y espero dar más o menos la idea de qué se trata. Bien, entonces algunas notaciones. Entonces, dado un sistema, anotamos, bueno, voy a anotar L2 de este sistema, bueno, que es L2 del espacio de probabilidad, son todas las funciones de cuadrado integrable. Que f tal es que la integral de f al cuadrado es finita. L2 del espacio. Y voy a anotar I como el siguiente espacio. Voy a anotar todas las funciones de L2. Voy a escribir eso de forma resumida. Todas las funciones de L2, tales que cuando yo compongo la función con la transformación T, entonces, T va del espacio en sí mismo, esto define una nueva función, y se puede demostrar que también está en L2. Entonces, me voy a preguntar por todas las funciones, tales que no cambian casi seguramente al componerla con T. Entonces, todas las funciones tales que f compuesto con T es igual a f, siempre, todo casi seguramente. Y este espacio se llama el espacio de funciones invariantes. Esto que está acá se llama una función invariante, es una función que no cambia
cuando la compongo con t. Entonces, esto es una función invariante. Voy a escribir ejercicio 0. Mostrar que este espacio que está definido acá arriba es en realidad un subespacio cerrado, subespacio vectorial cerrado de L2. Si tengo esta igualdad, esa igualdad se puede transmitir a la adherencia. Así que un ejercicio bien directo, pero ¿qué es lo bueno de tener un subespacio cerrado de L2? Es que podemos definir una proyección ortogonal a ese espacio. Entonces, sea P en I de L2 en I, la proyección este siempre es un subespacio cerrado que es no vacío. Las constantes, por ejemplo, están siempre acá. Las funciones que son constantes están ahí. Entonces, bueno, vamos a definir la proyección ortogonal de L2 en este espacio, y eso nos va a permitir enunciar el siguiente teorema. Y este es el teorema que se conoce como el teorema ergódico de von Neumann. Teorema ergódico de von Neumann. En su versión L2. Y dice lo siguiente. No voy a anotar todas las hipótesis de que tenemos un sistema, pero bueno, acá vamos a tener un sistema que preserva una medida y vamos a tomar una función en L2. Entonces, para una función f que está en L2, en el espacio L2, se tiene. Y acá lo que vamos a deducir va a ser lo siguiente. Voy a considerar la función f y la voy a componer con t a la n. Y me gustaría entender esta secuencia. Me gustaría entender esa secuencia. De nuevo, esta secuencia puede ser difícil de manejar, pero lo que se intenta hacer en la teoría ergódica es promediar esta secuencia y ver si es que eso es más, se puede manejar de una mejor manera. Entonces, el teorema ergódico de von Neumann dice que si tomamos esta secuencia y la promediamos, y acá voy a escribir este promedio, voy a promediar entre un cierto número m y un cierto número n. Voy a suponer que n es mayor a n. Y voy a considerar esta media, este promedio. El teorema ergódico de von Neumann nos dice que esto converge y converge a la proyección de la función f en el espacio de funciones invariantes, y esto ocurre cuando n menos m va a infinito. Es decir, ¿cómo se lee este resultado? Tenemos esta secuencia de funciones f compuesto con t a la n y queremos promediarla. El teorema ergódico de von Neumann nos dice, si la promediamos en un intervalo suficientemente largo, independiente de dónde esté este intervalo podría ir de 1 millón a 2 millones, no tiene por qué ser un intervalo centrado en cero. Si promedio esta función en un intervalo suficientemente largo, eso se va a parecer a algo, y ese algo es la proyección de la función en el espacio de funciones invariantes. En L2, sí. Sí, la convergencia es en L2, en el espacio que estábamos considerando. Usualmente, cuando tenemos este tipo de promedios, donde estoy promediando, pero puede que donde estoy promediando va cambiando, a este tipo de expresiones se le llama una media de Césaro uniforme de la función f. Es una terminología. Cuando m es igual a 0, eso se llama usualmente la media de Césaro nomás. Pero si
permito que el punto inicial vaya cambiando también, se llama media de César uniforme. Y lo que dice el teorema es que, independiente de dónde comencemos a promediar, si es que promediamos por un tiempo largo, el resultado se va a parecer a la proyección de la función en las invariantes. Bien, ¿y cómo se liga esto con la pregunta de qué tan grande era el conjunto de n's, donde teníamos recurrencia Poincaré? ¿Sí? ¿Del? Sí, independiente. Quizá esto lo que quiero decir es lo siguiente. Entonces, para dejarlo quizás más claro. Esto quiere decir que cualquiera sea el epsilon positivo, existe un K tal que si es que n y m, puse n, si es que eso es mayor o igual a K, tal que para todo n y m, tal que su diferencia es suficientemente largo, se tiene que la diferencia entre el promedio y la proyección, la norma 2, es menor a epsilon. Eso es lo que quiere decir. Que si promedié suficientemente, por un tiempo suficientemente largo, eso se va a parecer a la proyección independiente de dónde comencé. Una media César uniforme. Bien. ¿Y cómo se liga esto? ¿Cómo nos ayuda esto al problema que mencioné de recurrencia Poincaré? Os voy a anotar un siguiente ejercicio, el ejercicio 1. Y el ejercicio 1 es un ejercicio elemental, pero que explica por qué acá consideré este promedio un poco más complicado, donde el punto inicial puede ir variando. Entonces el ejercicio 1 dice lo siguiente. Sea a sub n una secuencia de reales tomemos una secuencia de reales y sea A también un real mayor o igual a 0. Entonces lo que dice esto es que la media uniforme, la media César uniforme, la media César uniforme desde M. Si considero el promedio de los A sub n de una forma uniforme y sé que eso converge a A, esto equivale a que en realidad los A sub n se van pareciendo a A bastante seguido. ¿Y eso cómo lo vamos a escribir? De la siguiente manera. Entonces, esto ocurre si solamente si el conjunto de n tales que A sub n y A voy a anotarlo en la notación que me conviene. Si los n tales que A sub n es mayor o igual que A menos epsilon, eso que está allí es una propiedad, tiene una propiedad que se llama la sinteticidad. Déjenme, en lugar de equivale a, voy a colocar entonces, porque esa es la dirección que nos interesa. A
A ver, si es que tengo esta convergencia, esta buena convergencia, entonces en los lugares donde la secuencia es más grande que el límite menos un épsilon, es sindético, cualquiera sea el épsilon positivo. Y déjenme definir muy rápidamente qué significa ser sindético, que es una noción de cuán grande es un subconjunto de los naturales. Entonces acá, un subconjunto S es sindético si tiene, llamémosle, saltos acotados. Saltos acotados. Eso quiere decir que si escribimos el S como una secuencia S1, S2, una secuencia creciente, S3, etcétera, una secuencia infinita, entonces las diferencias son acotadas por un cierto K. Esto quiere decir que, supongamos que acá tengo los naturales, voy a dibujarlos de esa forma, y si empiezo a pintar los elementos de S, acá hay un S, el siguiente está acá, el siguiente puede que esté aquí, el siguiente puede que esté acá. Si los empiezo a marcar, no tengo que saltar demasiado. El siguiente siempre está a una distancia menor o igual a L. Entonces, no es que tenga como hoyos de largo arbitrario. Eso quiere decir sindético. Entonces, el tener una buena convergencia nos dice que nos da un control de qué tan grande es la secuencia en un conjunto de los naturales que no es tan pequeño, que es sindético. Y veamos eso, cómo esta propiedad nos ayuda a responder la primera pregunta que enunciamos. Entonces, esto nos va a ayudar a responder la primera pregunta. Y este es el teorema que se llama teorema de recurrencia de Khinchin. No sé si lo escribí bien. Parece. Bueno, ¿y qué nos dice este teorema? Nos dice lo siguiente. Tomemos un sistema que preserva una medida y tomemos un A que tiene medida positiva. Del teorema de recurrencia de Poincaré sabemos que ese A vuelve a sí mismo. El teorema de recurrencia de Khinchin, no sé si se pronuncia así, nos dice que nos cuantifica qué tan grande es la medida de A inter tela menos n de A y qué tan seguido ocurre. Entonces nos da dos respuestas en un teorema. Entonces nos dice, entonces, el conjunto de n's en donde ocurre que la medida de A inter tela menos n de A donde eso es mayor que la medida de A al cuadrado menos epsilon, eso es sindético, cualquiera sea el epsilon positivo. Acá tenemos que pensar en un epsilon que es muchísimo más pequeño que la medida de A. Entonces nos dice, este teorema nos dice, A vuelve a sí mismo y cuando vuelve, la medida de esto es más o menos la medida de A al cuadrado, el cuadrado de la medida de A, y esto ocurre bastante seguido en un conjunto sindético. Entonces nos responde dos preguntas, es decir, qué tan seguido ocurre y qué tan positivo es esta cantidad. ¿Qué tan positiva es esta cantidad?
Y demostremos este teorema usando las herramientas que escribimos acá. ¿Cuánto tiempo? Bien. Hagamos la demostración. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la filosofía? La filosofía es que queremos entender esta cantidad. Lo que vamos a hacer, vamos a promediarla. Ahora, antes de promediar, coloquemos esto en el contexto del teorema ergódico de von Neumann. A ver, si yo tengo la medida de A inter t a la menos n de A, voy a escribir esto como la integral de cierta función. ¿Esto es la integral de qué función? Bueno, esto es la medida de un conjunto, es la integral de la indicatriz de ese conjunto. Es la medida de la integral de la indicatriz de ese conjunto. Ahora, la indicatriz de una intersección, esto vale 1 si es que un punto está en la intersección. La indicatriz de una intersección es el producto de las indicatrices. Así que esto que está acá es igual a la integral de la indicatriz de A por la indicatriz de t a la menos n de A. Son por propiedades de la indicatriz. ¿Y qué es la indicatriz de la preimagen de A? Eso vale 1 cuando el punto está en este conjunto. Y un punto está en este conjunto cuando, al aplicarle t a la n, cae en A. Así que esto no es más que la integral de 1a por la integral de 1a compuesto con t a la n. Este es de producto y este es de compuesto. ¿Sí? Ahí reemplacé esta cantidad por eso que está ahí. Son exactamente lo mismo. Valen 1 cuando t a la n de x está en A. Me faltó la medida. Bueno, y esta observación nos permite analizar más directamente el promedio de esta cantidad. Luego, ¿qué pasa si promediamos estas cantidades? Entonces, si voy a considerar n y m, donde n es mayor a m, y voy a considerar el promedio entre m y n menos 1. Y voy a promediar la cantidad que quiero entender. Por linealidad de la integral, voy a escribir esto como la integral de eso, o sea, voy a escribir, perdón, esto como esta integral, voy a intercambiar la suma con la integral y voy a sacar la indicatriz de la suma porque no depende de n. Entonces, déjenme hacer estos dos pasos de una vez. Entonces, esto me queda igual a la integral de la suma ahí intercambié suma con integral y me queda esta expresión que está acá. Y si nos fijamos en esta cantidad, o en esta expresión, esa expresión es exactamente la expresión que vimos en el teorema ergódico de von Neumann. Acá tenemos una función, que es la indicatriz de A, y estamos promediando esa función, compuesta con t a la n, en un intervalo largo. El teorema ergódico de von Neumann nos dice que esta expresión converge a la proyección de la indicatriz. En L2, esa es una proyección en L2. Esto también va a converger, porque esto es uno lo podría ver como una consecuencia de convergencia débil. Si esto converge a la proyección, cuando lo multiplico por otra función e integro, también converge a la expresión que corresponde. Así que esto converge si es que
el intervalo suficientemente largo. Esto converge si es que n menos m va a infinito, y esta convergencia de números nomás. ¿Y a qué converge la integral de la indicatriz de A por el límite de esta expresión? Y el límite de esta expresión es la proyección de la función indicatriz en el espacio de funciones invariantes. Bien, entonces tenemos una expresión para la media de César uniforme de esta cantidad. ¿Y el ejercicio qué nos diría? El ejercicio nos diría que esta cantidad va a ser mayor o igual al límite que encontramos acá, menos epsilon, en un tiempo, en un conjunto sindético de n. Entonces tenemos que comprender mejor qué significa esta cantidad. Entonces, notemos que la integral de la esperanza de la indicatriz de A por su proyección, como la proyección es una proyección ortogonal, esto es lo mismo que la integral de la proyección de A por la proyección de A. ¿Por qué se tiene esa igualdad? La indicatriz de A, lo voy a escribir acá abajo. La indicatriz de A, esta es una función, se puede escribir como su proyección más, bueno, la diferencia entre la indicatriz y su proyección, pero esta es una proyección ortogonal, así que eso y eso son ortogonales. Entonces, si reemplazo esto acá, me va a quedar solamente el término con la proyección, porque el otro, el G, se va a morir. Entonces, esto me queda la proyección de A al cuadrado de mu, y acá podemos usar cualquiera de los resultados del estilo Cauchy-Schwarz o la desigualdad de Jensen, que nos dice, si tenemos, bueno, esta medida de probabilidad, tenemos una función al cuadrado que estamos integrando, esto es mayor o igual que si el cuadrado lo sacamos de la integral. Uno lo puede ver como Cauchy-Schwarz. Entonces esto es mayor o igual que la proyección de A y todo eso al cuadrado. O sea, acá si quieren Cauchy-Schwarz o Jensen. Cauchy-Schwarz. Bien, pero ¿qué es la integral de la proyección? Lo podemos ver acá también de esta escritura. Si yo integro, voy a escribir la integral de la indicatriz de A, es lo mismo que la integral de la indicatriz de A por 1, es una función constante. Entonces, por la linealidad esto es igual a la integral de la proyección más la integral de G. Pero G es ortogonal al espacio de funciones invariantes. O sea, acá si quieren pueden colocar G por 1 y 1 es una función invariante, porque 1 compuesto con t es la función 1. Así que esto que está acá es 0. Lo que quiere decir es que la integral de la proyección es lo mismo que la integral de la indicatriz. Y bueno, la integral de la indicatriz es la medida de A. Así que esto es la medida de A al cuadrado. Entonces lo que concluimos es que esta media César uniforme converge a algo, y ese algo es mayor o igual que la medida de A al cuadrado. Por el ejercicio, como sabemos controlar, o sabemos que el promedio de César uniforme de esto es mayor o igual que esta cantidad,
por ejercicio, vamos a concluir que el conjunto de n's, donde esta cantidad es mayor que eso al cuadrado menos epsilon, eso es sintético. Porque donde esto era mayor que el límite menos epsilon era sintético, pero esto es más pequeño que el límite. Entonces este conjunto es aún más grande. Así que, y ahí concluimos este resultado de Khinchin. Bien, entonces ya tenemos resultados del estilo que la recurrencia ocurre frecuentemente y cuando esto es positivo, no es tan pequeño, es en realidad un polinomio cuadrático de la medida de A. Bien, esto nos dice entonces que esto ocurre frecuentemente, pero uno también se puede hacer una pregunta de, ¿es que los n que están acá pueden tener alguna propiedad adicional? ¿Es que se le puede exigir algo a estos n o realmente no se puede decir nada? Y para responder a esa pregunta vamos a introducir el concepto de conjunto de recurrencia, que nos va a ayudar a entender para qué tipos de n, en el fondo, para qué tipos de n tenemos el teorema de recurrencia de Poincaré. Entonces, esta es la siguiente definición, es la última de hoy día. Un subconjunto R de n se dice de recurrencia vamos a decir que un conjunto es de recurrencia si es que el teorema de Poincaré es válido para R. Es decir, si para todo sistema que tomemos, y para todo conjunto de medida positiva, conjunto medible de medida positiva, se tiene que existe un tiempo. Ahora, el tiempo no es cualquier cosa, sino que va a ser un tiempo en el conjunto que estamos considerando. Existe un tiempo en el conjunto que estamos considerando donde tengo la propiedad de Poincaré. Es decir, un conjunto de recurrencia si sirve en el teorema de Poincaré para cualquier sistema y cualquier conjunto de medida positiva en el sistema. Ejemplos. Me quedan como 3, 4 minutos. Ejemplos. El teorema de recurrencia de Poincaré dice que los naturales es un conjunto de recurrencia. N es de recurrencia, el teorema de recurrencia de Poincaré. Ahora, si consideramos los números pares, mayores o iguales a 0, mayores o iguales a 2, también es de recurrencia. Ahora, ¿por qué los números pares también es un conjunto de recurrencia? Porque si yo tomo un sistema cualquiera y un conjunto de medida positiva, o sea, supongan que a mí me dan este sistema y este conjunto de medida positiva. Yo puedo considerar otro sistema que, bueno, es casi el mismo que el anterior, pero en vez de t voy a considerar una transformación que es el t compuesto con t. O sea, voy a cambiar la transformación. Y voy a considerar el mismo
el mismo elemento medible de medida positiva. Y si yo aplico el teorema de recurrencia de Poincaré aquí, si aplicamos el teorema de recurrencia de Poincaré a este sistema, vamos a encontrar un tiempo tal que encontramos un n, tal que la medida de A inter t, pero ahora es la transformación que estamos considerando, es decir, t cuadrado a la menos n de A es mayor a 0. Pero eso, bueno, significa que A inter t a la menos 2 algo de A, eso es mayor a 0. Es decir, tengo recurrencia en este sistema, pero para un tiempo que es múltiplo de 2. ¿Sí? Entonces, 2n también es de recurrencia. Se pueden imaginar que 3n también es un tiempo de recurrencia. Es un conjunto de recurrencia. En vez de considerar t cuadrado, colocamos t al cubo, etc. Ahora, ¿qué cosas no son de recurrencia? Los impares no es de recurrencia. Los números impares no es de recurrencia. Y un ejemplo bien sencillo. Tomen un sistema que son solo 2 puntos. Cada punto mide un medio y consideren una transformación cíclica que manda un punto en el otro. Entonces, si yo quiero preguntarme cuándo este elemento que está acá vuelve a sí mismo, necesariamente tiene que ser un número par. Por lo tanto, no puedo recurrir en un número impar. Y ese es un ejemplo de un conjunto que no es de recurrencia. Y después uno se puede hacer preguntas más complicadas. ¿Qué pasa con, por ejemplo, los números primos? ¿Será de recurrencia? ¿Qué otro ejemplo quería decir? Bueno, y déjenme decir en ejercicio 3, demostrar que si tengo un conjunto de recurrencia, mostrar que si R es de recurrencia, entonces R contiene a un múltiplo de cualquier natural. Es decir, si me dan cualquier número y un conjunto de recurrencia, yo sé que el conjunto de recurrencia tiene un múltiplo de ese número que me dieron. Y de acá pueden deducir que los primos no son de recurrencia. Primos. Los números primos. Bueno, y en los segundos que me quedan, déjenme decir un teorema que, para combinarlo con la próxima vez y con las aplicaciones en teoría de número, que era lo que había prometido, hasta el momento ha sido todo introductorio de teoría ergódica. Este es un teorema que es de Fürstenberg y que tiene aplicaciones en problemas de teoría de números, y dice que el conjunto de los números al cuadrado es de recurrencia. Y eso, como vamos a ver la próxima vez, va a tener algunas implicancias en problemas de teoría de números. Y lo digo con palabras, esto va a implicar, vía las herramientas que vamos a ver la próxima vez, que si tenemos un conjunto de los naturales suficientemente grande, que quiere decir que tiene densidad positiva,
Entonces siempre hay dos elementos cuya diferencia es un número al cuadrado. Y ese es un teorema que se llama teorema de Fürstenberg-Charcosy, que puede ser deducido a través de esta noción de ser un conjunto de recurrencia. Este teorema, bueno, usa elementos de la teoría ergódica y no es evidente. Así que creo que eso será por hoy día. Gracias. ¿Alguna pregunta? No necesariamente. Los impares. Sí, tiene que haber alguna otra propiedad. Era la medida menos epsilon. Quizás hice. Sí, mi escritura es media. Sí, sí. Sí, con menos. Sí. Has dicho que los primos no era de recurrencia, ¿no? Pero, ¿y si coges los primos más uno o algo así? Sí, pero eso sí, también es un teorema. Eso está demostrado. Sí, Vale. sí. Más y menos uno. Y ningún otro más. ¿Más alguien? ¿Y ningún otro más por una buena razón o por cosas de números pequeños? ¿Por qué no los primos más Por dos? ¿Por qué no funciona? cosas de divisibilidad nomás. Hay decir cosas locales, sí. Sí.